Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy te traigo este kit solar que trae novedades muy interesantes si estás pensando en colocar paneles solares en tu casa. ¿Quieres verlo? Te lo muestro. Y es que acaba de llegar, dejo esto aquí, estos son los paneles, no pesa demasiado y además trae, mira, trae esta caja de aquí, que es la caja tornasol, donde vienen el resto de los componentes. No es muy pesado, no es muy pesado, tanto esto como esto es muy manejable y es muy sencillo de usar. Primero, ya a modo de introducción, sí que me gustaría que viéramos su página web, porque esto no es la típica tienda, esta gente que distribuye este kit, no es la típica tienda que tiene un montón de materiales y cosas, no, tiene exclusivamente este producto, además te lo explica muy claro, paso a paso, y te permite entender exactamente cómo funciona. Quiero que lo veas porque es una web muy bien hecha, es muy simple y que te lo explica muy bien. Mira, esta es la web, te dejo abajo te voy a dejar el link para que puedas entrar y aquí te va guiando paso a paso acerca del kit. Mira, ahí por ejemplo ves que hay un vídeo de introducción, que es el paquete, lo que te llega dentro del paquete, lo que lleva el kit y todo esto. En esta web te hablan sobre el producto, acerca de la empresa, tienes preguntas frecuentes y además tienes el contacto. Ya vamos a ir bajando y así lo vamos viendo más en detalle. Aquí te explica que es un plug and play, que ayuda al planeta, bueno, esto ya lo sabemos, además que ahorramos en la factura de la luz. Funciona y te lo explica muy sencillo, son 3 pasos. Lo colocas, ¿ves? Como ves aquí, lo colocas, lo conectas y empiezas a consumir. Es así de simple. Recuerda que el kit está compuesto por paneles solares y una serie de complementos, como puede ser un microinversor y el cableado, que es lo que necesitas para instalar. Todo lo que trae el kit es todo lo que necesitas para instalar. Todo lo que viene en la caja es lo que necesitas, no necesitas ir ni a ferreterías ni a ningún sitio, ni implementar nada por tu cuenta para hacer la instalación y empezar a funcionar, con lo cual cuando lo recibes es simplemente abres la caja, lo instalas y a funcionar. Bueno, aquí dice que es apto para múltiples superficies, en balcones, en toldos y en paneles. En pérgolas, en tejados, solo pesan 6 kilos, luego ya lo veremos en el unboxing. Aquí tienes algunas publicaciones que hablan acerca de este kit, que es en el referente Ecoinventos y además en PV Magazine. Cuando entres, que abajo tienes el link, cuando entres lo puedes ver. Este kit te promete reducir tu gasto de electricidad hasta un 30% en la factura. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, te lo voy a explicar cómo calcular este porcentaje de ahorro que tienes, porque dirás, bueno, ¿cuántos pongo y cuánto voy a ahorrar? Pues más adelante en el vídeo te lo explico. Vuelta otra vez, se insiste mucho en el tema de colocarlo en balcones, en la web. Esto ya te digo que debes tener cuidado porque no todas las ordenanzas y no todas las comunidades de vecinos te lo van a permitir. Entonces, siempre que sepas que tienes que mirar si la ordenanza, qué es lo que dice de tu municipio, y si estás en una vivienda de comunidad de vecinos, pues tienes que pedir permiso a la comunidad, salvo que sea una terraza de uso privativo, como te he dicho antes, o un espacio que sea exclusivo como un jardín o algo así, ahí no hay ningún problema. Pero en estos que son espacios comunes, siempre es conveniente pedir permiso. Y luego habla acerca del kit, que tiene una serie de características, como que tiene certificación, es 100% enchufar y listo, elimina los gastos fijos, que es lo que como estado antes, se instala sin obras, efectivamente, luego lo vamos a ver con el unboxing y con un vídeo que haremos posteriormente con la instalación, como realmente no lo necesitas, con un destornillador prácticamente te lo montas, se puede conectar en cualquier enchufe. Bueno, esto tenemos que hablar del conexionado porque realmente no se puede conectar a cualquier enchufe, se puede conectar a un enchufe, eso sí, pero ya te explicaré más adelante cuando veamos el vídeo de instalación, te voy a explicar qué tipo de enchufe, porque esto es cierto, pero no vale cualquier enchufe, tiene que ser un enchufe con unas ciertas características que yo te lo explicaré en el siguiente vídeo donde haremos todo el conexionado. Los paneles solares son flexibles y ultraligeros, doy fe, los he visto y lo son. Incluye todos los componentes necesarios para el uso, así es, luego lo veremos en el unboxing, y configuración modular y escalable hasta 4 paneles, 1200 vatios de potencia. Tienen kit de un panel, tienen kit de 2 paneles y tienen kits de 4 paneles, y es escalable, o sea, puedes poner un kit y dentro de unos meses, hoy me he quedado corto, pones otro. Como te digo, más adelante en el vídeo vamos a ver
cómo se calcula, cuánto es el ahorro que vas a tener, porque aquí se afirma que es un 30%, es un cálculo muy conservador porque yo creo que puede ser más y te lo voy a demostrar. Afirma que vas a amortizar más o menos en 3 años. Es posible porque como hemos visto en otros vídeos, la amortización es posible en 3 años siempre y cuando la inversión no sea muy alta. Como este kit no tiene gastos de instalación porque te lo instalas tú mismo, además tiene un precio muy ajustado, pues realmente sí que es posible una amortización en 3 años, aunque realmente con una vida media que tiene este kit de unos 22 años, con esta vida media realmente da igual si lo amortizas en 3 o lo amortizas en 5, porque en una vida de unos 20 años pues lo vas a acabar amortizando, siempre y cuando, claro, no tengas consumos muy altos. Ya veremos más adelante en este vídeo que los consumos tienen que ajustarse a unos parámetros para saber cuántos paneles tienes que poner, pero lo vamos a ver luego. Sí que me gustaría entrar en más detalle acerca de cómo son los kits y qué compone cada kit. ¿Ves? Aquí tenemos en esta parte de la página tenemos los distintos kits que tienen. Como te he dicho, tienen de un panel, de 2 y de 4. ¿Ves? Aquí en este menú desplegable lo tienes para hacer tu pedido con 2 kits y con 4 kits. Ya te explicaré más adelante en el vídeo cómo puedes elegir cada uno en función a tu consumo anual. Además tienes la ventaja de que puedes financiarlo en 3 plazos con intereses, pero bueno, la cantidad es tan pequeña que realmente no sé si merece la pena hacer una financiación, porque para 4 paneles, mira, para 4 paneles sale por 1.490. Tampoco es una cantidad muy grande, son 4 paneles. Para 2 paneles sale por 890. Está bien, no son cantidades tan grandes como para necesitar una financiación. Un solo panel son 490 ya con todo. Como has visto, hay de 1, de 2 y de 4 paneles. Lleva este kit para monitorizar, porque claro, dirás, bueno, ¿cómo sé cuánto produzco yo con mi kit? Pues mira, te trae un enchufe Shelly. Los enchufes Shelly son unos enchufes inteligentes, la marca es Shelly. Son muy conocidos, yo lo uso, en algunos vídeos anteriores me habéis visto hablar del Shelly, yo suelo usar el Shelly M, y este kit te trae este enchufe de regalo, que es el Shelly de 2500 vatios, con lo cual tú puedes enchufar tu kit a este enchufe y te permite tener una monitorización y un histórico de tu producción online. La diferencia de este Shelly con el Shelly que yo uso es que el Shelly que yo uso lleva una salida para apagar y encender en función de los excedentes, un relé. Este simplemente te va a dar la información que, oye, está muy bien. Si quieres hacer algo más avanzado, pues puedes poner otro tipo de Shelly ya por tu cuenta. Pero en principio esto ya te lo trae el kit y no necesitas nada más. Simplemente le pones el Shelly, lo vinculas con tu móvil, que se hace en un momento, porque el Shelly trae un código de barras, le pones el código de barras y en la aplicación y directamente te lo detecta. Le pones el nombre y una vez que esté enchufado el kit ya empieza a leerte como se ve aquí. Ya lo vimos porque la aplicación es la misma que vimos en otros vídeos anteriores y realmente no tiene mucha historia, es solamente enchufar. Este no necesita ni pinza. El Shelly M que yo tengo me gusta más porque yo le pongo una pinza y puedo tener la lectura total de la vivienda y luego aparte la del kit. Este solamente te va a dar la lectura del kit, pero oye, está bien porque lo que se trata es de monitorizar. Acerca de cómo has de instalarlo, hay algunos consejos muy rápidos, aunque luego entraremos más en detalle una vez que vayamos a hacer la instalación. Pero bueno, la orientación, como siempre, recuerda, el sur siempre funciona, siempre con una inclinación hay que ir hacia unos 30 grados más o menos y siempre mirando al sur todo lo que se pueda. ¿Que no puedes? Pues este o este. Sabes que si es el este vas a tener más producción durante la mañana y poca por la tarde, y si lo pones hacia el oeste, pues ya sabes que vas a tener más por la tarde y menos por la mañana, pero que lo sepas. Incluso con este kit, al ser un microinversor, puedes poner un panel a este, otro al oeste. Nunca uses el norte. Si no puedes sur, este-oeste o sur y este, los paneles no tienen que estar los dos forzosamente mirando hacia la misma dirección. Al ser 2 paneles tú puedes poner, como te he dicho, uno al este, otro al oeste y repartir tu producción a lo largo del día, o poner los 2 al sur o uno al sur y el otro al este, según te interese. Pero claro, sepas que según el tipo de orientación te vas a encontrar una producción de mañana, de tarde, o si es este o oeste vas a tener una producción más plana durante todo el día. Sin embargo, si es sur, a mitad del día vas a tener un pico de producción muy alto. Depende de lo que te interese, así tienes que orientar tu kit. Si tienes alguna
alguna duda de cómo cómo debes orientarlo, me puedes mandar un mail, abajo te dejo mi email y me consultas, oye, ¿cómo puedo orientarlo y tal? Y te puedo aconsejar. La inclinación, como te decía, es 30 grados es la media del año que se supone, porque es cierto que en verano serán unos 18 y algo y en invierno serán casi 60. Entonces, bueno, se tiene como media unos 30. Es cierto lo que dice aquí, que en invierno te interesa que esté más cerca de 60 y en verano en realidad no serían 30, en realidad serían menos de 30, unos 18 y algo en verano. Pero bueno, más o menos lo puedes dejar como una media de 30 si no lo quieres tocar. No es preciso, realmente la ventaja no es preciso mover tu panel de inclinación durante el año. Que si lo tienes fácil y tienes fácil acceso y lo puedes mover, pues sobre todo en verano da un poco igual, pero sobre todo en invierno si lo pones a 60 grados, mejor. Incluso un poquito más de 60, mejor, porque te va a producir más el kit. En verano, primavera y otoño quizás no es tan importante el ángulo porque hay más horas de sol y funciona bien, pero ya te digo, en invierno sí que si tienes facilidad para hacer el ajuste, yo en invierno lo haría. Evita las sombras. Sí, esto es muy importante porque es otro de los consejos fundamentales. Y es que nunca jamás tengas sombras, ni parciales ni totales. Al panel le tiene que dar el sol y le tiene que dar el sol directo, sin ningún tipo de sombra que te tape un trozo del panel, porque entonces pierdes la producción del panel y eso no te interesa. O sea que siempre evita sombras de árboles o sombras de edificios que tengas enfrente, sombras parciales de un poste, una chimenea, que suele ser muy corriente. Que tengas una chimenea y te dé sombra a la tarde. También vigila porque el sol en invierno está muy bajo y puede ser que sombras que no tengas en verano las tengas en invierno. Tienes que ir vigilando y ajustarlo para que no tener sombras siempre que puedas. Lo que te he dicho, esta no es la típica página al uso que intentan venderte productos, no. Solo tienen un producto, que es este, y te lo explican muy en detalle, todo paso a paso para que entiendas muy bien cómo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que instalar. Me encanta. Datos, bueno, te hace un caso práctico. Mira, una producción total, un kit de 2, te hace una producción total de 970,60 kilovatios. Esto me gusta ver este dato porque yo ya he hecho cuentas antes y sí, más o menos es esto. Ya te lo adelanto. Pero lo vamos a ver más en detalle cómo han llegado ellos a esta conclusión para que tú puedas hacer la cuenta también por tu lado y te convenzas y puedes ajustar lo que realmente necesitas y decidir si necesitas 1, 2 o 4 paneles, que es lo que ofrecen en esta web. Bueno, tienes aquí todos los datos técnicos. Esto es importante y te lo quiero comentar porque estos detalles técnicos del kit son curiosos y quiero decírtelos. Mira, tienes aquí los paneles, acerca de los paneles solares que traen, que es la caja que hemos visto antes grande, son monocristalinos, bien, yo prefiero los monocristalinos con respecto a los policristalinos. Son técnicas de fabricación de paneles. Para el que no sepáis, uy, ¿qué es esto de mono y poli? Bueno, son técnicas de fabricación. Por lo general el mono lleva un tipo de célula solar mucho más limpias, con menos impurezas, y el poli lleva más impurezas, pero bueno, digamos que son distintas maneras de fabricar. Si no entiendes mucho, son distintas maneras de fabricar esa célula solar del panel. Yo prefiero monocristalinas porque por mi experiencia para mí funcionan mejor y duran más. Ojo, también es cierto que un policristalino, un panel hecho con técnica policristalina, si está bien hecho, también es un buen panel. Pero bueno, por lo general, mi experiencia es que los monocristalinos, por lo general, suelen estar mejor hechos porque tienen menos impurezas. Incluye arandelas para poder colgarlo. Bueno, luego te lo mostraré en el unboxing, pero lleva unas arandelitas para fijarlo y esto que la verdad es que es muy práctico. Vida útil 25 años, potencia nominal del panel son 310 vatios. Es lo que el panel no es muy grande, es de 1,70 m por 1 metro, o sea, de alto 1,70 m, de ancho 1 metro y un grosor de 5,6. Bueno, esto no es realmente, es menos de 5,6 milímetros, pero bueno, es un panel muy delgado, es muy delgado. La eficiencia es del 17,6. Sí que es cierto que no es la eficiencia más grande del mercado, pero oye, está bien. Es un 17% que para el tipo de panel que es, pues no puedes esperar mucho más. Como te digo, al ser tan liviano y ser flexible, pues por ejemplo para camperizar furgonetas, pues puede ir muy bien porque no es tan grueso como estos paneles que hay
para fijar en tejados que suelen tener 5 centímetros, incluso 6, y pesan muchísimo más. Esto a 6 kilos, pues realmente sí que puedes colocarlo en un vehículo y gracias a sus arandelas lo puedes dejar bastante bien fijado. El peso son 6 kilos, como te decía. Flexión máxima, que es lo que puedes flexionar, son 30 grados. Acerca del microinversor, mira, se ve aquí abajo. ¿Ves este aparato que hay a mitad de los dos paneles solares? Esto es el microinversor. Esto lo que hace es que recoge la energía de continua que generan estos paneles y la convierte en energía alterna que se puede sincronizar con tu vivienda. Eso es lo que hace, grandes rasgos. Tiene un voltaje máximo de 54 voltios, o sea que el panel se ajusta perfectamente. Tecnología MPPT, bueno, es el tipo de tecnología que recibe, el MPPT, para que lo entiendas, si no sabes esto, es el tipo de, la forma en la que recibe el microinversor la energía de los paneles y cómo la gestiona. Es un hardware. En realidad tampoco te debe importar mucho, solamente que sepas que MPPT es más eficiente que otras tecnologías que hay, o sea, que es la buena. El peso son 2,8, o sea, el aparatito este que ves aquí abajo no llega a 3 kilos, 2,8. El voltaje de salida son 230. La conexión es directa enchufe. O sea que hace coupling, que se llama, o sea, lo enchufas y se acopla a tu red de forma automática. Ya sé lo que me vas a preguntar, que si funciona si no hay red eléctrica. No funciona si no hay red eléctrica. Esto está hecho para trabajar al mismo tiempo que tu red. Tenlo en cuenta. Si se va la luz, no, tus paneles, aunque estén generando energía, no van a servir para suplir energía a tu vivienda. Si estás en el campo y quieres hacerlo funcionar, este no es el kit. Hay otras soluciones. Esto es para trabajar al mismo tiempo que trabaja toda tu casa y para ayudar y hacer un ahorro. No es para otra cosa, no tiene baterías. Si se va la energía, recuerda, no funciona porque por normativa es así. No es que esté mal hecho, es que la norma obliga a que si no hay red eléctrica se apague. La potencia hay de 300, de 600, de 1200. La protección sobre el agua es IP67, o sea que es estanco. La eficiencia es el 95%, o sea que la energía que recibe solamente tiene un 5% de pérdidas y las dimensiones las tienes, son nada, luego lo veremos en la unboxing, no es muy grande. Los accesorios que trae el kit, pues te trae unos conexionados para enchufar los paneles al microinversor, porque verás que los cables que hay, incluso ya se intuye aquí, ¿ves? Los cables que hay son muy cortos, los del panel, entonces en muchas ocasiones vas a necesitar usar estos extensores para conectarlo al microinversor. Unas bridas metálicas que las veremos en el unboxing, que van muy bien para fijar el panel a superficies. Cable de conexión del microinversor, trae un cable de conexión de corriente alterna para enchufarlo con la casa al enchufe que hemos visto antes, a este de aquí, al Shelly, te lo trae. Y unos tapones estancos. Y es que el microinversor, luego lo veremos en el unboxing, tiene dos salidas, porque se pueden ir escalando. Puedes poner uno, después otro, después otro, después otro, y puedes ir aumentando la potencia según necesidades o según te vaya interesando. Puedes decir, oye, pues voy a poner 2 paneles esta semana y mira, después para Navidad que cobro la extra, pues me monto otros 2. Es un ejemplo. Pues puedes poner uno y dentro de unos meses, pues en serie puedes poner otro. Luego te explico cómo, pero es muy sencillo, no tiene ningún misterio, porque como trae las clavijas, es enchufar y listo. No hay que hacer una carrera de ingeniería para hacerlo. Y bueno, una clavija macho tipo F, bueno, lo que es un suco, un enchufe de toda la vida. Sería pues un enchufe, pues no es de esta forma exactamente, pero bueno, luego lo veremos en el unboxing, pero es un enchufe de los de toda la vida. Claro, ahora te estarás preguntando, vale, todo esto está muy bien, todo esto mola mucho, qué fácil es de instalar, pero ¿cómo sé exactamente cuántos paneles tengo que poner? Si tengo que poner el kit de 1, el de 2 o el de 4. ¿Cómo decidir? ¿Cómo tomar esta decisión? Ellos ya te aconsejan, como hemos visto antes, ya te aconsejan, te dicen, bueno, un caso práctico, uno de 2 te va a producir 976 kilovatios hora al año. Esto es verdad. Y lo vamos a ver de esta manera. Recordarás que te hablé de esta página
de esta página del PVGIS, que es una página gratuita de la Comisión Europea, donde te permite calcular instalaciones fotoeléctricas en función si son conectadas a red, si son de seguimiento, si son aisladas. Te permite también hacerlo según la hora del día, según la irradiación, pero bueno, vamos a ir a la forma simple. Te dejo abajo el link de esta página por si quieres hacer el cálculo por ti mismo, porque solo tienes que incluir 3 parámetros, y te hace todo el cálculo. Simplemente pones tu localidad, mira, te vas a la página, pones tu localidad, yo he puesto Madrid porque está en el centro y más o menos puede servir como ejemplo, y te vienes aquí, seleccionas la base de datos. Yo uso la SARA H2, la uso porque ya sé por experiencia que funciona bien. Puedes usar esa perfectamente. Aquí te indica la potencia pico que tienes instalada. Por ejemplo, vamos a poner un kit de 0,6, ¿vale? Y aunque es de 600 vatios, uno de 2 paneles, 0.6 tienes que poner aquí. Pérdida de sistema, ni lo toques, viene por defecto 14, déjalo. Le pones aquí en slope, le pones 30 grados. Esto es el ángulo. Realmente si lo que quieres es para invierno o para verano, pues lo puedes variar. Pero ponle 30 porque es la media anual, entonces se va a aproximar mucho más. Una vez que tienes esto ya colocado, la localización, el kit que va a ser, de la potencia del kit, en este caso son de 600 vatios, 0.6 porque va puesto en kilovatios, y le tienes puesto el ángulo, le das a visualizar resultados y ya te da toda tu producción anual. Y es que mira, fíjate aquí, 970,17, ¿ves? 970,17. ¿Cuánto decían? 976,60. O sea que este dato sale de aquí y tú lo puedes calcular perfectamente. Vamos a hacer lo mismo. Esto sería para un kit de 2, y para un kit de 4 pones 1.2, lo mismo, localización, la base de datos, la SARA H2, 1.2, ángulo medio anual de 30 grados y visualización. Y para un kit de 4, para un kit de 4 tienes anualmente 1940,33. Estos son casi 2 megavatios, que es algo a tener en cuenta porque solamente con 4 paneles tú ya vas a tener 2 megavatios de energía. Para que lo entiendas mejor y para que tengas en tu cabeza en forma de tabla y lo puedas implementar para tu casa específicamente, te he preparado este Excel que te dejaré abajo un link para que te lo puedas descargar. Es muy sencillo, se trata de hacerlo sencillo igual que el kit. Fácil, que lo entiendas fácil. Pues ves, por lo general las viviendas en España suelen tener entre las que menos consumen 1.800 aproximadamente, son los que menos consumo tienen, y un consumo medio que se considera, según el IDAE, que se considera consumo medio pues cercano a 3.300, 3.600 kilovatios hora año. Estos serían 3,6. Por mi experiencia personal, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, generalmente tú puedes aprovechar entre 50 y 60% del término de la energía de tu factura, o sea, de la energía que consumes, más o menos con un kit de este tipo, pues vas a conseguir aprovechar, estamos hablando de un kit con unos paneles, un microinversor sin baterías ni nada raro, una cosa muy sencilla, muy económica de instalar, vas a aprovechar más o menos entre un 50 a un 60%, porque lo sé, yo mismo el año pasado conseguí aprovechar un 55%. Hice una encuesta entre todos los suscriptores del canal y sí, salía más o menos lo mismo. Había algunos que conseguían llegar al 65, otros que se quedaban en el 50, más o menos la media. Tú consigues aprovechar más o menos la mitad de lo que consumes anualmente, porque funciona así. No siempre puedes aprovechar todas las horas de sol. Si tu vivienda consume anualmente 1.800 vatios, que no llega a 2 megavatios, pues con un kit de 2, que como hemos visto antes en el cálculo de la página del PVGIS, como hemos visto en esta página anteriormente, pues más o menos necesitarías para un 50% de reducción de consumo Esto no quiere decir que sea un 50% de reducción de la factura. Ojo, porque hay una serie de términos fijos que no te quitan. La potencia te la cobran igual, los impuestos te los cobran igual, o sea, todo lo que son términos fijos ahí no va a afectar, pero sí que vas a conseguir ahorro
ahorro en la energía que consumes. Por eso indico aquí ahorro en términos de energía. Entonces, es entre el 50 y el 60% de la energía que consumes es lo que vas a conseguir ahorrar. ¿Que cuánto se traduce esto en dinero? A ver, no lo sé porque no sé qué tarifa tienes. Dependiendo del tipo de tarifa que tengas, no es lo mismo que tengas Próxima Energía, que Repsol EQ, que Iberdrola Tempo, depende de la tarifa que, o Naturgy o la PVPC, que es la regulada del estatal. Entonces, depende de la que tengas, pues claro, el ahorro puede variar, puede ser mayor o menor. Entonces, que sepas que más o menos va a ser el 50% y si tu vivienda anualmente consumes unos 1.800 aproximadamente, anualmente, 1.800 kilovatios hora año, pues estos paneles, un kit de 2 te va a producir unos... vamos, el 60%, el 50% serían unos 900 y el kit te va a producir 970, con lo cual sí que tienes garantizado que con 2 paneles únicamente vas a reducir en un 50% tu consumo de energía, no la factura. La factura, vuelvo a insistir, dependerá del tipo de tarifa que tengas, pero en energía vas a ahorrar más o menos el 50%. Y si tu casa está más dentro de lo que es la media nacional, que son 1.600 kilovatios hora año, o sea, unos 3,6 megavatios, pues más o menos una reducción del 50% correspondería a unos 1.800 kilovatios hora año y con un kit de 4 que lo hemos calculado antes aquí. De hecho, aquí este es justo el cálculo, 1940, pues justo con un kit de 4, pues estás ahorrando un 50% te cubre con un kit de 4. Quiero decir que si pones un kit de 4 y tienes un consumo anual de 1.800, pues estás poniendo de más. No te sale muy a cuenta, salvo que estés pensando en ampliar consumos en un futuro o algo así. Pero en principio, si tu vivienda llega hasta unos 1.800 kilovatios hora año, pues con un kit de 2 tendría suficiente. Si llegas a un tope de 3.600 anuales, pues con un kit de 4 tendría suficiente. No necesitarías más. ¿Quieres poner más? Puedes ponerlo, pero vas a derrochar la energía, vas a hacer una inversión que realmente no vas a amortizar. Luego ya para consumos más altos ya tendrías que estudiar o incluir más kits o hacer algún tipo de instalación un poco diferente, con un tipo de inversor diferente, un tipo de panel diferente, ya hablaríamos. Pero esto sería más o menos para la media, ya te digo, la mayoría de viviendas, incluido pisos, viviendas unifamiliares que tengan consumos que son muy corrientes, entre 1.800 y 3.600 kilovatios hora año, con un kit de 2 o un kit de 4, tienen suficiente para cubrir el 50% de su energía. Luego ya, si quieres otras cosas, es que yo lo que quiero es cargar un coche, bueno, pues ya necesitas otra cosa. Pero esto está pensado para lo que está pensado, que es para conseguir un ahorro, una inversión mínima. Oye, te he pegado una chapa impresionante. Y tú dirás, sí, todo esto está muy bien, pero enséñame el kit porque ya quiero verlo. Oye, vamos a verlo, vamos a hacer el unboxing y te lo muestro, vamos. No vamos a hacer el unboxing porque me he dado cuenta que el vídeo queda muy largo y oye, no es plan de hacer un vídeo de 1 hora y media para explicar todo sobre este kit. No te pierdas el próximo vídeo donde sí que haremos el unboxing, vamos a instalar este kit Tornasol y además haremos la puesta en marcha. Y mientras te dejo este vídeo, este de aquí, donde puedes ver todos los secretos para maximizar tu producción solar y usar hasta el último vatio. ¡Chao, solares!